close to you, feel so close to you. Driving with me now, don't think anything now. I know it's hard to bear. Ok, bienvenidos todos a la segunda charla de subestaciones eléctricas. Les damos la más cordialmente bienvenida. Esta vez no voy a ser yo la que presente, sino va a ser el futuro ingeniero Ricardo Millares, quien les va a comentar un poco de quiénes somos y qué hacemos. Les damos la gran cordial bienvenida para este espacio en el que fue enfocado para estudiantes de Ingeniería Eléctrica del Tecnológico Nacional de México, pero por la relevancia del tema les decidimos abrir este espacio. Adelante, Ricardo, gracias. Gracias, Dulce. Compañeros, muy buenas tardes. Bueno, como bien dijo, hoy tenemos la segunda sesión del webinar de subestaciones eléctricas con el ingeniero Juan Pablo Martínez y les vamos a comentar un poco acerca primero, ¿qué es PES? Bueno, para empezar, PES es la Sociedad de Potencia de Energía y como dato principal es la segunda sociedad más grande que cuenta con más miembros. Se celebra el PES Day, que es la conmemoración de cuando cambiamos el nombre a la Sociedad de Potencia de Energía. Nos abarca desde generación, transmisión y distribución, todo lo que conlleva electricidad, pero enfocado siempre a la potencia. Bueno, y como ventajas de PES, nosotros contamos con varias revistas, la revista del PES y la de Electrification. Para los que son miembros, siempre pueden checar en la página para poder acceder a las revistas mensuales, algunas son bimensuales. Y bueno, datos interesantes es que tenemos 38,000 miembros en más de 150 países. Aparte de eso, tenemos 259 capítulos locales y 392 capítulos estudiantiles, por lo que cada universo capítulo estudiantil, ¿verdad? Si lo gestionan y hacen todo el procedimiento. También existe el IEEE PES Resource Center, que es más o menos una base de datos donde encontramos manuales, webinarios y obviamente a los miembros de PES e IEEE les dan descuentos o varios son gratis. Podemos pasar a lo siguiente. ¿Me escuchas? ¿Puedo pasar a la siguiente diapositiva? El cambio, no la ve, y está en tu capítulo. Ah, sí, está. Bueno, les presento el capítulo PES de la Universidad de San Carlos de Guatemala. La foto que ven a la izquierda somos mi equipo de trabajo y todos mis compañeros. No sé si en México exista una institución que brinde como, ¿cómo se llama? Asesoramiento de educación técnica, de carreras técnicas a la gente en general. Entonces, una de las deficiencias de la facultad de nosotros es que no cuenta con mucho equipo tecnológico. Entonces, como parte de nosotros de PES, estamos logrando gestionar que abran cursos en este lugar ajeno a la universidad para que incentivar a los estudiantes para que vayan a recibir capacitación técnica de este lugar. En este caso, de conexión de transformadores, cosas que en la universidad al menos nosotros no tenemos transformadores físicos como tales y funcionales, ¿va? Tenemos pequeños de los didácticos, pero verdaderamente no se sabe cómo trabajarlos. En cambio, este lugar nos ofrece esa ventaja y eso es lo que como capítulo hemos estado intentando gestionar. Y ustedes como capítulo también pueden beneficiar a su universidad haciendo esta labor. Estos son a la derecha pueden ver algunos de los miembros voluntarios. Bueno, más que todo solo son voluntarios, ¿verdad? Que tal vez no son miembros de PES, pero participan de todas las actividades que nosotros realizamos. Podemos pasar a la siguiente, por favor. Bueno, y para este 2021 tenemos unas actividades. No sé si ustedes participaron en las actividades del segundo año, que fue la primera edición del Technical Meet. Este Technical Meet lo organizamos con los capítulos de PES de todos los países de Centroamérica y algunos de Sudamérica, como Perú y Chile, si no estoy mal. Consistió en una semana donde conseguimos ponentes y se enfocó en traer varios ponentes que nos dieran tutoriales de software eléctrico, ¿va? Por ejemplo, software para análisis de potencia, territorios,
también de iluminación, no sé si conocen Dialux, también de diseño mecánico, diseño de piezas. Estuvo bastante común con el apoyo de las instituciones de Guatemala, de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica. Estamos recibiendo bastante apoyo por nuestra labor y la verdad es que se agradece porque nos estamos esforzando por incentivar a nuestros compañeros de la carrera a que conozcan, ¿verdad? Porque tal vez no todo lo que se aprende en la universidad, en nuestras clases es suficiente. Entonces tenemos que complementarlo y una de las misiones de PES, al menos de nuestro capítulo, es esa, es dar a conocer todo eso que no se llega a aprender solo en las aulas. Bueno, y para este año estamos preparando unos simposios con profesionales de Latinoamérica. Esto va a consistir en charlas con ingenieros expertos en tema, por ejemplo, alguien que sepa mucho de energías renovables, así como este ingeniero que es experto en subestaciones, ingenieros que sean bastante expertos en sus áreas, que nosotros le podamos preguntar y ellos nos respondan en vivo. Este será el simposio que estamos preparando para, creo que dentro de 2 meses. La segunda edición del Technical Meet, que es como les comenté, nos unimos entre varios capítulos de Centroamérica y Sudamérica. Y pues el objetivo es que cada uno busque ponentes de su país para que nos ilustren y nos den charlas sobre temas específicos. Este año no sé si se va a enfocar igual en talleres de softwares. Bueno, ya con la experiencia del Technical Meet logramos gestionar algunas empresas, algunos ingenieros, nos den talleres de softwares. Lo queremos hacer para el enfoque ya solo a estudiantes de nuestro ETAP, Dialux, DLTCAD, este tipo de softwares. En lo personal, yo el año pasado gané una beca de estas de taller de software y la verdad es que me ha ido mucho. Por ejemplo, el curso de líneas de transmisión para el curso de DLTCAD. Wow, o sea, no es lo mismo hacer los cálculos a mano, que uno ya sepa la teoría y haga en el software todo. O sea, es una gran ventaja. Y si pueden aprovecharlo o poder participar en uno de estos y pueden usar estos software, de verdad se van a dar cuenta de las grandes ventajas que se tiene. En general me comentó que no estaban, que no, tal vez no tenían su capítulo bien, que no se animaban a armar su capítulo o no quieren hacer parte de él. Les digo, es algo trabajoso ser parte de él, pero vale la pena, aprenden mucho y pues nada, conocen mucha gente. La verdad es que vale la pena, pues. Vale la pena. Y bueno, estas son nuestras redes sociales. Las tenemos en Instagram, Facebook, LinkedIn y en nuestro correo. Cualquier duda o colaboración que quieran hacer estudiantil de la Universidad de San Carlos, tenemos las puertas abiertas para ustedes. Y pues bueno, ahora daremos inicio a la charla de tecnología de materiales. Le dejo la palabra al ingeniero Juan Pablo. Es solo una cosa, cualquier duda que tengan, déjalas en el chat y por favor llenen el formulario para que después se les mande la constancia de participación. También si quieren compartirle esto a sus compañeros, que alguien más que la quiera ver, le pueden decir que está en Facebook Live. Y pues bueno, en un par de días se subirá a la página de WIP, no sé si de WIP, se va a subir a YouTube. Y también a los que ya han llenado el formulario, les mandaremos la grabación. Y por favor, mantener el silencio, todos los micrófonos apagados. Y como siempre, las dudas por chat, el ingeniero las resolverá al final de la sesión. Muchas gracias. Listo. Muchas gracias, Inge, Ricardo. No, solo una cosa, alguien pregunta si pueden volver a mandar el formulario de la constancia. Sí, se va a mandar en un ratito y ahí llenan sus datos, por favor. Perdón, ingeniero, adelante. No se preocupe. Le doy la palabra al ingeniero. Muchas gracias, Inge, Ricardo. Bueno, pues continuando con nuestra charla de las subestaciones eléctricas, voy a empezar a compartir. Son las mismas instrucciones que la vez pasada. Cualquier duda, comentario que tengan, nos lo hacen o lo pueden representar escribir en el chat
y con gusto nosotros estaremos atendiendo todas sus dudas al final de la plática. Vamos a continuar con nuestra charla. Nada más si me pueden confirmar si se está compartiendo la pantalla. Sí, Me ya dicen la que sí. vemos. Ajá, vamos a continuar con la segunda parte de subestaciones eléctricas. Vamos a tener un temario que es complementario al anterior, donde anteriormente platicamos que eran las partes de la subestación eléctrica, sus partes principales, todo lo que conlleva tener un buen sistema eléctrico y su funcionalidad de una subestación eléctrica, como lo habíamos siguiendo con la misma inercia de lo que es el PES, siempre enfocado a los sistemas de potencia. En esta nueva charla vamos a tener un temario un poquito más cargado, es sobre configuración eléctrica de las subestaciones. Vamos a ver un poquito sobre las barras simples, todas las tipologías que existen dentro de las subestaciones, sus clasificaciones. Ya no tanto vamos a dejar de lado un poquito las normativas para el diseño y vamos a ver cómo podríamos diseñar exactamente una subestación de acuerdo a la conveniencia y funcionamiento de la misma. También equipos más habituales en alta tensión nos vamos a enfocar únicamente en los equipos más habituales para alta tensión, ya de que son los principales, como habíamos visto anteriormente en las partes de una subestación eléctrica y su funcionamiento. El primer paso después de la generación de la energía eléctrica, pues es la transformación y la distribución, mejor dicho, la transmisión en alta tensión de la energía, ¿no? Entonces, sería como que la primera parte para poder de entender todo este sistema eléctrico de potencia que hace que llegue la energía eléctrica a nuestros hogares. Después las funciones de protección, como habíamos visto desde el flyer de la presentación, tenemos que abarcar 4 puntos importantes que son nuestros transformadores, nuestros cables de potencia, nuestro funcionamiento y por último nuestras funciones de protección, que no por ser la última son menos importantes para el diseño correcto de una subestación eléctrica y como parte fundamental para la fiabilidad y confiabilidad del sistema eléctrico. Y como tema complementario, pues vamos a ver las teleprotecciones y teledisparo, que es un tema un poquito exclusivo de lo que es la suministradora eléctrica, ya de que son equipos, son softwares que manejan por lo general la suministradora eléctrica. Sin más preámbulo, pues vamos a empezar. Vamos a empezar con las configuraciones eléctricas de la subestación, que el propósito principal es que con el continuo aumento general de los costos de los equipos, pues como mano de obra, terrenos, preparación del mismo, seguir los criterios del cliente, la mejor opción de que satisfaga los requisitos que tenemos para tanto de carga como de costo, como de confiabilidad. Se debe de afrontar un reto muy importante, que es seleccionar el tipo de subestación eléctrica que vamos a ocupar, así como los elementos que van a componer la misma. Por lo tanto, pues vamos a ver ese punto que es muy importante, que al final de cuentas es uno de los puntos en el que va a seleccionar el cliente si es que se va con cierto proyectista o con otro, es el tema de los costos. Y un tema importante para ayudar a reducir el costo es hacer un traje a la medida de los elementos que componen esta misma subestación. Los elementos de una subestación son los equipos como los transformadores, los interruptores, los seccionadores, las medidas de control y las protecciones, ¿no? Como lo habíamos platicado, tanto los conductores, y pues enfocándonos un poquito a lo que es el sistema de protección, la cantidad de interruptores y protecciones del secundario va a depender de la disposición y confiabilidad y continuidad del servicio que nosotros optemos por tener en nuestra subestación, así como las conexiones
Más adelante vamos a poder ver ciertos tipos de conexiones de acuerdo a los elementos que componen a una subestación eléctrica, que van a ser de gran utilidad para cumplir con el objetivo principal, que es la subestación eléctrica, y platicábamos en la charla pasada, ¿no? Garantizar la continuidad del servicio. Nada más que en esta ocasión vamos a ver aspectos como una reducción de costos, una futura ampliación, un funcionamiento flexible y disponer de los medios necesarios para hacer el mantenimiento de dichos elementos, ¿no? Como lo platicábamos anteriormente, un mantenimiento es una de las acciones primordiales a realizar para poder lograr el propósito principal, que es la continuidad del servicio. Nosotros, para poder realizar una selección adecuada de una subestación eléctrica, pues es el esencial cuidado de diferentes esquemas de conexión, ¿no? Donde debemos de considerar diferentes factores, que es la continuidad del servicio, futura ampliación, los que les comentaba, ¿no? Y también, muy importante, garantizando la seguridad de las personas. Vamos a ver una serie de tipos de configuraciones de acuerdo a los nodos de conexión. Por ejemplo, en el primer caso, nosotros podemos observar una conexión de barra simple, que es un interruptor sencillo, digamos que es la configuración más sencilla y, digamos, con los requerimientos y elementos mínimos técnicos para poder cumplir los factores anteriores, ¿no? Donde vamos a tener puede venir de distintas líneas o transformadores conectados en un nodo que es la barra, ¿no? Vamos a poder tener un nodo de comunicaciones que, de acuerdo a como se ve en la imagen, vamos a poder tener diferentes derivaciones, y es lo más utilizado por el suministrador eléctrico para cargas menores a 1 megawatt, ¿no? Porque en su carga puede ser distribuida con barras un poquito más flexibles, con una capacidad de carga que es menor a como se tendría que realizar, tener una protección de un calibre más grande, ¿no? También se utiliza, tiene una instalación simple y maniobra sencilla, pues como lo comentábamos, pues es la forma más simple de una subestación, donde vamos a tener nuestro nodo de conexión, nuestro interruptor y nuestro seccionador. Más adelante vamos a describir estos elementos para poder entender un poquito la diferencia, ¿no? de cada uno, de lo que cómo se complementan dentro de la subestación eléctrica, cómo es que funcionan, y también sus tipologías, ¿no? Su clasificación, porque recordemos que cada elemento eléctrico que existe en la subestación eléctrica tiene su clasificación de acuerdo a su utilización. Digamos que es como la forma más fácil que vamos a partir desde una barra simple. De aquí vamos a poder grabarnos los elementos. Vamos a ir grabándonos los elementos que vamos utilizando de acuerdo a las configuraciones para poder tener un mejor entendimiento de las conexiones de barras más complejas. La siguiente es una barra simple con bypass, que se puede colocar, si se dan cuenta, es un complemento como de la barra simple, y se puede conectar un seccionador de bypass en paralelo a cada módulo de salida. Esto nos permite realizar operaciones de mantenimiento en tramos sin interrupción al servicio de esa línea. Es decir, tenemos nosotros una operación continua. No para nuestro mantenimiento es crucial tener una carga en la cual no tengamos una carga crítica, vamos a llamarla así, donde no podamos nosotros desconectar el suministro eléctrico, ¿no? Entonces siempre tengamos que tener un suministro eléctrico constante. Entonces es crucial tener una barra simple con un seccionador de bypass, ¿no? Para poder tener, si no es de un lado, tener nuestra segunda alimentación, ¿no? Como se puede ver, es un poquito más sencillo. El bypass no tiene un seccionador, un interruptor, perdón, como lo veíamos en la presentación anterior. Es otro canal para la misma alimentación, donde genera un nodo a la línea, pero sin interruptor, ¿no? Es un poquito más sencillo. Obviamente, pues se eleva un poquito el costo,
y pues únicamente se seleccionan en cargas donde se necesita asegurar la confiabilidad y la continuidad del servicio. Como siguiente parte vamos a ver barra partida con un interruptor sencillo, donde vamos a tener un seccionador de barra. Aquí, a diferencia de las anteriores, no vamos a tener nuestra barra continua como lo habíamos visto anteriormente. Es decir, la barra se divide en dos por medio de seccionadores. Así, en caso de una avería en el sistema, pues una de las dos secciones puede seguir en funcionamiento. Entonces, podemos abrir que exista un cortocircuito en alguna parte del sistema eléctrico que tenemos conectado, y podemos tener la confiabilidad de que nuestra alimentación es continua, porque en la barra tenemos 2 puntos de conexión, y si no es una, pues es otra, ¿no? Este tipo de seccionador de barra tienen la característica de tener una mayor flexibilidad en el funcionamiento de las subestaciones, una mayor continuidad del servicio al tener dos alimentaciones que a lo mejor son dependientes de una barra, pero sí son de 2 puntos diferentes. Entonces, en el caso de una falla de una parte de una sección de la barra o de la subestación, pues tenemos la garantía de tener un respaldo. Y una de las, creo, más grandes ventajas que debe tener, que es este tipo de configuración de una subestación eléctrica, es que va a poder facilitar el mantenimiento en tramos conectados a la barra. Es decir, si nosotros tenemos la necesidad de realizarle un mantenimiento, ya sea preventivo o hasta correctivo dentro de cualquier sección de la subestación, nosotros vamos a poder energizar una parte de la barra para poder hacer los trabajos seguros y poder hacer todos los trabajos de mantenimiento que anteriormente habíamos comentado, ¿no? Es la importancia de que sea una segunda parte, ¿no? De charla, ya de que vimos nosotros un mantenimiento previo, un procedimiento de mantenimiento previo a la selección de una barra, ¿no? Aquí es donde en realidad nos damos cuenta cuál es la configuración adecuada para poder garantizar, digamos, el servicio de una subestación eléctrica, donde vamos a tener un sinfín de tipos de configuraciones. Es así como la siguiente, que sería una barra de transferencia de interruptor simple, ¿no? Donde ya vamos a empezar a aumentar un poquito el grado de complejidad de nuestra conexión, de nuestra configuración de la subestación, donde ya vamos a tener un interruptor de acoplamiento, ¿no? Donde la línea de salida se conectan a la barra principal y esta a su vez se conecta a una barra de transferencia, ¿no? Que va a ser la de la parte inferior que vemos. Ya no vamos a ver únicamente una barra, vamos a tener una segunda que va a estar conectada por un interruptor de acoplamiento para hacer una barra de transferencia, ¿no? Si hubiera un seccionador de bypass, se conectaría a la barra de transferencia, ¿no? Tenemos también un ejemplo en caso de mantenimiento, pues o de falla del mismo seccionador, tenemos un seccionador de bypass para poder garantizar el continuo servicio eléctrico, ¿no? Una de las grandes ventajas de este tipo de barra es que permite la continuidad del servicio por mantenimientos o de la barra o interruptores alimentando a través de otra barra, ¿no? Es digamos que el principio de tener 2 alimentaciones independientes, no como las anteriores que únicamente tenía un único suministro eléctrico del cual derivaba como nodo de la barra, pero en este sentido vamos a tener una doble alimentación de barras, ¿no? El único defecto es que no permite la continuidad del servicio ante fallos del interruptor de acoplamiento. Si se dan cuenta, pues si existe un fallo y quitamos el interruptor de acoplamiento dentro de la barra de transferencia, no vamos a tener continuidad del servicio, ya de que vamos a abrir todo el circuito, ¿no? Recordemos que al final del día una configuración eléctrica para un sistema eléctrico de potencia, pues es cerrar un ciclo, ¿no? Cerrar un
un sistema eléctrico y poder estar dando nuestro cierre de ciclo continuamente, ¿no? Entonces abrimos el interruptor de acoplamiento y pues ahí vamos a cerrar nuestro pase. Para solucionar esto existe una configuración donde vamos a tener nosotros un interruptor en medio donde nosotros, perdón, una doble barra. Sí, aquí interruptor en medio, perdón. Donde nosotros, si se dan cuenta, tenemos un poquito de más complejidad en nuestro sistema de barras, o sea, vamos a tener un poquito de más elementos, donde aquí vamos a empezar a ver los golpes al bolsillo, ¿no? Donde vamos a empezar a necesitar, por ejemplo, aquí en el ejemplo que tenemos, se ocupa de 6 interruptores, de 12 seccionadores, donde vamos a tener 4 bypass y vamos a poder, pues como lo vemos a simple vista, no va a ser un gasto un poquito mayor, pero claro, con algunas más ventajas, ¿no? Cuando se utiliza este tipo de configuraciones, va a ser cuando realmente es muy, muy necesario, ¿no? Donde en esta configuración existen 3 interruptores por cada 2 salidas y 2 barras, donde hay un interruptor que es compartido por ambas salidas. Entonces eso soluciona, digamos, que nuestro problema anterior, ¿no? Al de ya no tener un interruptor de transferencia y por lo tanto, pues tiene una confiabilidad mucho mayor y pues se emplea en subestaciones que van desde 220,000 y 400 kilovolt de alimentación. Cualquiera de las 2 barras podría quedar fuera sin interrumpir el servicio del eléctrico, ¿no? Es muy flexible y pues su único inconveniente es que ante un cortocircuito y un fallo del interruptor, quedarían afectadas ambas salidas, ¿no? Como tenemos nuestra conexión al final de cuentas a 2 barras, al momento de un cortocircuito, pues tanta protección, pues tiene afectaciones, ¿no? Para esto, pues se debe de tener una correcta coordinación de protecciones, que como lo comentaba el Inge Ricardo al principio, ¿no? Puede ser realizada por medio de un software muy utilizado, por ejemplo, nosotros que utilizamos para el cálculo y estudio de coordinación de protecciones es el ETAP, que es un medio muy confiable para poder realizar esta coordinación de protecciones y en caso de un cortocircuito o de un fallo, pues el misma falla se quede dentro del lugar, ¿no? O sea, no se vaya, digamos, que aguas abajo, que afecte la carga o que al final en el suministro eléctrico se vaya hasta la generadora, ¿no? Que pueda realizar una afectación, pues digamos, a gran escala, ¿no? De no tanto como son equipos que son de operación para el suministro eléctrico, ya sea de un poblado entero o sea de una fábrica de alta tensión, donde las demandas requieren un servicio continuo, tienen demandas críticas, donde el perder un minuto de producción que equivale a millones de pesos, que equivalen hasta demandas, ¿no? Para el suministrador eléctrico, ya de que debe de ofrecer siempre una confiabilidad del sistema eléctrico. Una aplicación muy, muy común dentro de los sistemas eléctricos en media tensión y que es muy confiable para poder garantizar el sistema eléctrico, es como lo platicabas, es muy parecido a la doble barra, es una alimentación en anillo, nada más que en esta ocasión, de hecho hasta hay transformadores que ya reciben las 2 alimentaciones, ¿no? Ya tienen en el primario, en los devanados del primario, ya tienen sus 6 bornes, sus 6 espadas para poder recibir una alimentación en anillo, ya de que ha tenido una aceptación muy buena dentro de lo que es el ámbito, ya de que su funcionamiento es que está formada por interruptores en los circuitos conectados entre cada 2 de ellos, para aislar el circuito
que es necesario abrir los interruptores, es decir, a diferencia de los demás, si nosotros tenemos un fallo en una alimentación de cualquier barra, no nos afecta de ningún sentido, ni siquiera digamos que como en la pasada, de que por una apertura de una protección por fallo, afecta en la alimentación de la otra alimentación, ¿no? En este caso no tenemos ese tipo de problema, es muy flexible para el reparto de cargas y permite la continuidad del servicio en mantenimiento si no necesita interruptor de acoplamiento. Como en el interruptor y medio, pues no necesitábamos este interruptor de acoplamiento, nosotros garantizamos nuestro servicio eléctrico y pues es una de las mejores opciones, pero como lo podemos ver en la configuración, pues estamos, aparte de muy protegidos, estamos armados de cualquier posible falla, ¿no? Lo que implica también un gasto representativo para tener una subestación en anillo. En la experiencia que tenemos, una conexión en anillo de una subestación eléctrica, ya en media tensión, se requieren de 2 alimentaciones. Tan solo el costo de poder traer 2 alimentaciones desde 2 lugares diferentes, necesitas diferentes troncales para que lleguen a un punto en común, o ya sea traerlos dependiendo la obra, traerlos desde diferentes lugares para poder cumplir con el anillo, ¿no? Que se van a requerir dos alimentaciones, y aparte de eso, tener los equipos eléctricos necesarios para poder cumplir con la configuración en el anillo, ya sea desde el interruptor principal de hexafluoruro que tenga 2 vías de entrada, ya sea, y si queremos continuar el anillo a aguas abajo, pues 2 vías de salida, dependiendo de la configuración, y no se diga si se tiene más transformadores conectados en la red, se necesitarían, aparte de 2 vías de salida, pues de entrada, perdón, tendríamos infinidad de vías de salida para poder alimentar nuestro sistema eléctrico, lo que implica un costo mayor para poder garantizar el servicio eléctrico, ¿no? Que así como es la inversión, pues se tiene sus beneficios, ¿no? Para poder, es el costo de poder garantizar la continuidad del servicio, ya sea en mantenimientos, ya sea en algún fallo, ya sea hasta en algún apagón que tengamos dentro del sistema eléctrico, ya donde podemos, pues en Latinoamérica estamos muy susceptibles a apagones en nuestro sistema eléctrico de potencia. Los suministradores eléctricos pues no tienen la garantía, como la carga está muy dispersa, no tienen la garantía de poder suministrar 24/7 los 365 días del año un suministro eléctrico constante, ¿no? Digamos que esas son las configuraciones más comunes que podemos utilizar para poder elegir nuestra subestación eléctrica. Ya una vez que nosotros garantizamos una decisión por parte del proyectista, por parte del cliente, las necesidades de la carga hasta del mismo suministrador de energía, podemos dar el siguiente paso, ¿no? Que es seleccionar los equipos más habituales. Vamos ahorita a abarcar lo que es los equipos en alta tensión para poder verificar parte por parte qué es lo que necesitamos nosotros en una subestación eléctrica, ¿no? Como nosotros ya habíamos visto un poquito nosotros de transformadores, entonces lo vamos a omitir un poquito en la presentación anterior. Al final de la plática les vamos a compartir todo el material que se utilizó para esta presentación. Entonces, pueden revisarlo, ¿no? Como primer punto, pues nosotros siempre vamos a tener, aparte y un punto muy aparte de nuestro sistema del suministro eléctrico, de nuestro sistema de potencia, siempre debemos de considerar un sistema de emergencia, ¿no? Que como estamos susceptibles a un apagón, a los flickers, a
a los desbalances de carga que están presentes, hasta la contaminación armónica que está presente en el suministro eléctrico y en nuestra onda senoidal que alimenta nuestros sistemas eléctricos, siempre es necesario tener un sistema de generación independiente. En baja tensión nosotros siempre se utilizan generadores acústicos o por ejemplo ya en transmisión se utilizan generadores por ejemplo de ciclo combinado en las generadoras, donde vamos a poder tener o hasta un mismo banco de baterías, ¿no? Donde vamos a tener un respaldo de la generación para poder siempre garantizar la continuidad, si no es que hasta una misma red independiente que esté de emergencia, ¿no? Para poder garantizar el suministro eléctrico. Como en baja tensión es igual en alta tensión, nosotros estamos susceptibles al fallo. Al final de cuentas es metal, ¿no? Son cables y entonces se utiliza, siempre están propensos a una falla, ¿no? Ya sea por error humano, ya sea por error de mantenimiento correctivo, ya sea por cualquier situación, se debe garantizar el suministro y se utiliza una generación externa. Entonces, pues por lo tanto, considerarlo dentro de nuestra subestación eléctrica, nuestro diseño de subestaciones eléctricas. Una de las máquinas más importantes inventadas por el hombre, pues es un transformador de energía eléctrica a energía mecánica, ¿no? Que es el motor, que en todos lados utilizamos motores, ¿no? Ya sea para cualquier aplicación, desde un horno microondas, desde nuestros ventiladores que tenemos en la casa, la bomba de agua. Así igual en alta tensión, ¿no? Nosotros utilizamos motores para cualquier cosa. Por ejemplo, hay seccionadores que utilizan un pequeño motor para poder realizar la acción de apertura y cierre de los circuitos, donde tenemos interruptores ya automatizados que son apoyados ya sea por un resorte o por un motor, pero al final de cuentas se utilizan motores dentro de nuestra carga, ¿no? Una combinación entre generadores y motores puede ser un motor síncrono, una nueva tecnología que ha estado llegando a México, que es un motor síncrono que tiene un volante de inercia. Entonces, ese volante de inercia asegura el suministro eléctrico al momento de que haya un apagón. Sigue girando por la misma inercia del volante, entonces se convierte en generador al estar conectado siempre al sistema eléctrico al sistema eléctrico de potencia. Por lo tanto, se convierte en generador al haber un fallo y garantiza el suministro eléctrico por cierto tiempo, ¿no? Como un UPS sin utilizar baterías, ¿no? Es como una aplicación de un motor en una subestación eléctrica, ya utilizando un poquito más de tecnología entre generadores y motores para poder, como respaldo de nuestra energía. Los transformadores, y ya habíamos platicado un poquito sobre ellos, y pues unos equipos que son muy importantes, digamos que como parte de una buena calidad de la energía en nuestra selección de equipos de una subestación eléctrica, como es un banco de capacitores, recordando un poquito nuestros triángulos de potencia, en nuestras clases de electricidad básica, donde veíamos un triángulo de potencias, donde nuestra potencia aparente siempre iba a estar diferente a nuestra potencia activa por una mencionada potencia reactiva, ¿no? Lo que no permitía que el circuito era ideal, pero al final de cuentas necesaria esa potencia reactiva para el correcto funcionamiento de cargas inductivas, ¿no? Siendo esta la responsable del funcionamiento de motores, de resistencias, de inductores, pero carga que afecta directamente a la onda senoidal, ¿no? De nuestro sistema, donde nosotros, para tener una buena calidad de la energía de nuestro suministro de energía eléctrica, vamos a tener que instalar un filtro activo, ¿no? Por lo general, y en su mayoría de veces es un banco de capacitores, que como su nombre lo dice, pues es una serie
de capacitores, de botes, ya llamados en la industria, botes que van a ayudar a suplementar, a poder suministrar toda esa carga de potencia reactiva que demanda nuestro sistema eléctrico, ¿no? Todas esas cargas inductivas que al final del día en el centro de carga conectamos, todos esos motores que habíamos platicado, que demandan cierta potencia reactiva, nosotros vamos a poder suministrarla con un banco de capacitores, ¿no? Toda esa potencia reactiva demandada, representando demasiados beneficios en el ámbito, ¿no? Teniendo beneficios desde reducir la carga, tener un circuito ideal, tener un factor de potencia menor, implementándonos en una capacidad de demanda de un transformador mayor. Nosotros vamos a poder cargarle un poquito más a un transformador. Digamos, si tenemos nosotros un transformador en alta tensión de 30 MVA y nosotros tenemos un bajo factor de potencia y nada más como proyectito nos dan una corrección del factor de potencia, nosotros podemos reducir la carga hasta un 20%, ¿no? Reduciendo, pudiendo tener una calidad de la energía buena, un buen, con tan solo una instalación de un banco de capacitores, de un filtro activo, ya también metiéndonos un poquito en los principios de los armónicos, poder corregir toda esa parte de nuestra onda senoidal, poder toda esa contaminación que es demandada, introducida al sistema por las cargas inductivas que tenemos conectadas al sistema eléctrico, ¿no? Que como lo vemos en la imagen, vamos a tener pues un principio de funcionamiento como un capacitor, como nos enseñaron en nuestras clases de física básica, donde vamos a tener que nuestra función únicamente del capacitor va a ser el almacenamiento de energía y en cierto momento liberarla, ¿no? En cierto momento que es necesario liberarla, y vamos a tener un respaldo, un repunte de esa energía que va cayendo, ¿no? Por la misma demanda que vamos ejerciendo en el sistema, vamos a poder tener un respaldo que al final de cuentas ese respaldo va a ser traducido a potencia reactiva que demanda el mismo sistema y poder tener un mayor control, un mayor flujo de demanda eléctrica, lo que representa pues hasta en la misma facturación, ¿no? Ya hablando en baja tensión, una corrección del factor de potencia puede reducir la facturación, ya de que aparte de que el suministrador de energía no cobra un cargo por bajo de factor de potencia, puede reducir los conductores del cable al tener una mayor efectividad en la conducción, lo que representa en un menor flujo de potencia y concluyendo pues en una menor demanda, ¿no? Pudiendo sobrecargar más los transformadores, los conductores, teniendo una mayor eficiencia, prolongando la vida útil de nuestras cargas. Y una vez visto el principio de funcionamiento de nuestro banco de capacitores, es importante ver, digamos que su complemento, ¿no? Por lo general, en estos tipos de conexiones nunca van solos, ¿no? Siempre es recomendable que vayan de la mano, ya de que por el principio de funcionamiento de un banco de capacitores, tiende a distorsionar nuestra onda eléctrica de suministro. ¿Qué quiere decir? Que al momento de que el banco de capacitores descarga y carga energía o potencia reactiva en nuestro sistema, pues va a tener afectaciones en nuestro sistema eléctrico, ¿no? Aparte de las que les comentaba de la carga eléctrica, ¿no? De acuerdo a esa distorsión armónica, que es un nombre correcto a todo su ruido eléctrico que puede estar ingresando en nuestro sistema eléctrico, toda esa contaminación por la conexión de un banco de capacitores, por la conexión de cargas inductivas, de cargas no lineales, es su nombre correcto. Nosotros podemos respaldar, digamos que limpiar toda nuestra onda con reactancias, ¿no? Que siempre va a ser importante tener instaladas. Una reactancia va a ser un
un sistema muy parecido a un transformador, que son máquinas eléctricas estáticas, y su única función es la compensación del efecto capacitivo, ¿no? Al tener nosotros una conexión de un banco de capacitores, vamos a tener un efecto capacitivo en el sistema y vamos a tener que eliminar todos esos efectos capacitivos, ¿no? Como lo comentábamos en la vez pasada, esto se trata de obtener una armonía eléctrica para poder garantizar un buen funcionamiento de la subestación eléctrica. Entonces, para lograr esta armonía, pues se necesita de su contraparte, ¿no? De los bancos de capacitores, que es una reactancia. De hecho, si pueden ver en la imagen, pues si lo vemos de otro punto de vista, podemos decir que esa imagen de esa reactancia es un transformador, ¿no? No sé si en sus aplicaciones en la vida diaria van a poder ver ya en la industria eléctrica en baja tensión que las grandes aplicaciones de una reactancia, ¿no? Por ejemplo, siempre son utilizadas en la conexión, en la alimentación de motores, después del variador, ya de que al variador de frecuencia, al ser una máquina que distorsiona totalmente la onda, esa es su función, variar toda la onda eléctrica, tiende a pasarse un poquito, ¿no? A meter ruido armónico. Por lo general es en la tercera y la quinta armónica, lo que concluye en una distorsión armónica total muy elevada, mayor a los estándares permitidos por la IEEE, que en la distorsión armónica de voltaje es no mayor al 5% para la distorsión armónica total, y para sus componentes, como la tercera y quinta armónica, no mayor al 3%, ¿no? Entonces, por lo general, un banco de capacitores afectan la tercera y quinta armónica, al igual que las cargas inductivas, ¿no? Al ser la contraparte de este sistema, por lo que se requiere una reactancia, ¿no? Y al ser por eso se conectan en motores las reactancias, porque afectan directamente a la tercera y quinta, ¿no? Por eso se relaciona tanto lo que es un circuito capacitivo, resistivo e inductivo, ¿no? Porque siempre al tener las tres partes del sistema, vamos a tener una armonía y una buena calidad de la energía, ¿no? Por lo tanto, pues al ser el principio fundamental de un sistema eléctrico, pues se va a tener que tener tanto en baja tensión, mediana tensión y en alta tensión, ¿no? Para poder lograr esta armonía eléctrica y tener un sistema eléctrico sano. Nosotros, después de una reactancia, pues ya nos podemos ir directamente a lo que son nuestros equipos más habituales en alta tensión, ¿no? Que son los interruptores, ¿no? Que siempre vemos cajas grandes, cajas que hasta parecen transformadores a veces, ¿no? Que tienen unas llegadas enormes, y es donde surge una mayor duda para todos los que vamos empezando en el ámbito eléctrico, ¿no? ¿Cuál es la forma de poder conectar y desconectar un circuito eléctrico con esos niveles de tensión altísimos sin correr algún riesgo al maniobrar, al intervenir esos sistemas eléctricos tan grandes, ¿no? Es aquí donde entran nuestros interruptores, que como bien lo mencionamos, pues son los elementos de conexión y desconexión de la potencia en las subestaciones, ¿no? Los que van a indicar si está abierto o cerrado el sistema eléctrico, si es que hay o no hay flujo de corriente eléctrica en las subestaciones. Y pues estos tienen las ventajas de que pueden realizar un corte, una apertura o cierre del sistema eléctrico por una orden voluntaria de un operador. El cómo va a depender del tipo de interruptor y de su funcionalidad, y pues o por una orden de protección de algún sistema de disparo, ¿no? Si se conectan siempre acompañados de estos interruptores por un relevador, ya sea de sobrecarga, ya sean relevadores diferenciales, donde van a mandar una orden. Por ejemplo, en el caso de una sobrecarga, tomando el ejemplo de un relevador de sobrecarga, cuando la corriente de demandada esté sobrepasando toda esa
toda esa carga que que diseñamos nosotros, el sistema, si nosotros lo conectamos, nosotros tenemos un sistema para 40 amperes de flujo constante y la demanda aumenta a 50, pues el relé de sobrecarga va a mandar la instrucción para poder que uno de estos, los interruptores, puedan aperturar el sistema, ¿no? Nosotros pueden ser trifásicos de acuerdo a sus transformadores. El número de bobinas de accionamiento pues va a depender del sistema eléctrico. En caso de alta tensión, pues por lo general son estas bobinas de accionamiento suelen ser 3, una para el cierre y 2 para la apertura de disparo, ¿no? Que al final de cuentas una apertura de disparo es el momento en que de más tensión en nuestro sistema eléctrico, ¿no? Ya de que nosotros tenemos un flujo constante de energía eléctrica, entonces se tiene que realizar un corte instantáneo de ese sistema eléctrico y no producir un arco, ¿no? Entonces la chamba que tienen, el trabajo que tienen estos interruptores, pues es primordial, ¿no? Es la diferencia de apagar o prender la luz, ¿no? Si una persona manda a abrir estos interruptores, pues corta todo el suministro eléctrico, ¿no? Todo lo que tiene que ver tener un interruptor, ¿no? Estos interruptores, para poder extinguir ese arco eléctrico que habíamos platicado al aperturarse cuando hay un flujo de carga constante, por lo general tienen un medio dieléctrico. Si pueden ver aquí, pues nosotros tenemos, por ejemplo, el primero de la derecha, empezando de derecha a izquierda, el interruptor de vacío, donde este interruptor va a tener, va a estar encapsulado, digamos que los bornes de apertura y cierre van a estar encapsulados en vacío. Entonces, al haber vacío, pues no va a haber un conductor, ¿no? Para poder que la energía eléctrica, energía pase. Por ejemplo, cuando se realiza un arco eléctrico, no sé si han visto videos donde se ven arcos eléctricos grandes al momento de una apertura o cierre de un seccionador. Es porque se manejan niveles de voltaje, niveles de tensión tan grandes como los platicábamos, ¿no? 200, 400 mil volts, que pues ya es una cantidad de energía muy grande. Por lo tanto, hacen que el aire funcione como conductor, ¿no? Es por eso que se da el arco eléctrico, es el mismo principio de un rayo, ¿no? Que cuando llega, es la diferencia de potenciales de entre el suelo y las nubes, que vamos a tener tanta diferencia de energía que se va a generar un destello, ¿no? Va a generar una conducción de tal nivel que ioniza el aire y se convierte en conductor, ¿no? Lo mismo pasa con estos interruptores. Pero para evitar ese arco, pues se utilizan, por ejemplo, en este caso, lo sellan al vacío, o hay veces que se utiliza, dependiendo de la clasificación, también hay una clasificación de acuerdo al nivel de aislamiento, al tipo de aislamiento, donde es en vacío, puede ser por aceite dieléctrico, como en los transformadores que están bañados, todas sus bobinas están bañadas en el aceite dieléctrico, o por gas, ¿no? Que es un poquito de los más comunes en el manejo de subestaciones eléctricas, que es un gas que es hexafluoruro de azufre, en sus siglas es SF6, que es de los más utilizados para la extinción del arco eléctrico dentro de las cabinas de interrupción de los interruptores, ¿no? Puse estos dos porque en la vez pasada había una duda sobre interruptores de tanque vivo y interruptores de tanque muerto, donde pues nuestro beneficio va a ser exclusivamente de la funcionalidad, ¿no? Que nosotros requiramos para la selección de los interruptores, ¿no? Si nosotros queremos que las bobinas, que nuestro interruptor, que nuestra cabina de aislamiento esté directamente conectada con la alimentación, pues vamos a utilizar un interruptor de tanque vivo, ¿no?
interruptor de tanque muerto, pues nosotros vamos a tener todo aterrizado y vamos a tener vamos a tener, digamos que aislado totalmente nuestra cabina de selección, ¿no? Donde vamos a tener nuestros relevadores, vamos a tener nuestro equipo de selección más bien de apertura y cierre del suministro eléctrico. Aquí vamos a ver también los seccionadores, que son parecidos pero diferentes. Estos van a proporcionar un corte visible, ¿no? El circuito primario. Se dan cuenta, pues es el mismo procedimiento. Mediante ciertos bornes, mediante unas barras, van a determinar si el circuito está abierto o si está cerrado. Nada más aquí la diferencia visualmente notoria es que estos no van a estar aislados, ¿no? Por lo tanto, no van a estar aislados por un tanque vacío, por un tanque de aceite dieléctrico, por un tanque lleno de hexafluoruro de azufre. Por lo tanto, estos seccionadores no van a poder ser maniobrados cuando hay carga plena, ¿no? Porque se pueden generar estos arcos eléctricos que les comentaba anteriormente, ¿no? Les comentaba que los arcos eléctricos que vemos, pues, por lo general, se generan en los seccionadores, ¿no? Porque estos no están diseñados para su apertura y cierre con carga plena, por lo que únicamente son utilizados, como lo comentábamos anteriormente, en nuestra configuración de las subestaciones eléctricas, después de un interruptor y cuando se necesita a la apertura o cierre del sistema para mantenimientos, para alguna reparación, ya sea mantenimiento preventivo o correctivo, y pues únicamente va a ser su funcionalidad. El tipo de seccionador va a depender de su tipo de apertura, ya sea mecánico, eléctrico o por software. Por ejemplo, en la red de media tensión que pasa por las calles, por lo general donde se agrupan ciertos niveles de carga, ya sea una zona industrial o ya sea una zona que está muy aglomerada, se utilizan cuchillas en operación en grupo, ¿no? Que es lo más acercado, digamos, que a un seccionador. Y por ejemplo en la industria se puede observar que tienen al final, abajo del poste, tienen como una palanquita, ¿no? Que únicamente los trabajadores de la suministradora eléctrica únicamente van y bajan la palanquita y mecánicamente se van haciendo una entre serie de palancas y poleas, se va aperturando el mismo seccionador, ¿no? Esto lo utilizan lo hacen generalmente sin carga, o sea, ya desde control ya no hay carga eléctrica para poder aperturar estos sistemas eléctricos. Por lo tanto, pues por lo general siempre se tiene que tener registro de una libranza, ¿no? Para poder aperturar estos tipos de equipos para la subestación eléctrica, ya de que no pueden ser maniobrados con carga. Si se maniobran por carga por una falla, también son equipos de protección, ¿no? Por lo general, tienen relevadores para poder, en caso de una falla, pues puedan hacer sus aperturas. Y pues como se ven claramente pues, en videos, por ejemplo, que hay en internet, donde tipos como de estas cuchillas que ven en la imagen, estos seccionadores, son los que generalmente son los que generan el arco eléctrico o hasta una explosión, ¿no? Cuando existe un nivel de carga ya mayor y se pueden dañar, ¿no? También existen sistemas de seccionadores eléctricos donde vamos a tener nosotros mediante flujo eléctrico, ya sean unas bobinas al principio de un motor, ¿no? O de un contactor, que vamos a tener una bobina y va a estar conmutando de acuerdo a la cantidad de carga que aplique, ¿no? Nosotros le inyectamos un pequeño suministro eléctrico a esa bobina y genera la apertura automática del seccionador, ¿no? Es utilizado ya en subestaciones de alta tensión, donde ya no es necesario
digamos que ir abajo, donde no hay un poste para nosotros ir a bajar esa palanquita, ¿no? Nosotros damos una orden, puede ser desde un botón, también hay ya encapsulados, ¿no? Que ya ni siquiera tienen que tener esos pararrayos grandes que se ven, ¿no? Esos aislantes de porcelana que se ven, sino que ya están, al igual que parecido a un interruptor, pues ya están encapsulados y pueden, aperturar el sistema ya con seguridad sobre el nivel del suelo, ¿no? También existe por software, que es, digamos, que lo más utilizado por la suministradora eléctrica, que ellos únicamente desde un cuarto de control que tienen de acuerdo a la distribución eléctrica, por ejemplo, por mencionar una zona bajío, pues tienen su centro de control donde tienen monitoreados todos los interruptores, todos los seccionadores, todas los equipos de las subestaciones eléctricas, los tienen monitoreados en tiempo real y pues ellos ya únicamente pueden mandar una orden, ¿no? Más adelante vamos a poder ver un poquito de cómo es que hacen este tipo de servicios, este tipo de acciones desde que de un botón podamos aperturar un sistema, ¿no? Ya es por la telemetría o el teledisparo que vamos a platicar más adelante, ¿no? Que como vimos en el temario, pues es el último tema de esta charla de subestaciones eléctricas. Existen diferentes tipos de seccionadores dependiendo, perdón, de la forma al realizar la maniobra de conexión y desconexión. Pueden ser rotativos o pantógrafos, donde los rotativos, pues su diferencia es que el giro es horizontal, que mientras que en los segundos es de extensión, o sea, plegado vertical, es decir, la apertura, el movimiento de las barras que conectan, pues su movimiento va a ser horizontal, ¿no? Mientras que los pantógrafos, pues únicamente se limitan a la conexión y desconexión de las barras, ¿no? Que se va a limitar a nada más crear una distancia segura para que no haya conducción que no se ionice el aire y no haya conducción entre las barras. Únicamente se quita esa conexión, ¿no? de dichas barras, ¿no? Es un poquito más sencillo, un poquito de movimiento, un movimiento menor y pues siempre se consiguen estas mediante un motor por lo general, y hay ya pocos casos en que se utilizan transmisiones mecánicas, donde pues el motor está alojado en la caja de mando, que está en el soporte del seccionador. Aquí no está la imagen, pero más o menos están ubicados abajo de las transmisiones mecánicas, y este motor transmite el movimiento hacia las cuchillas principales del seccionador, permitiendo la apertura, ¿no? del mismo, del motor de las cuchillas. En ocasiones los seccionadores se aperturan para asegurar que el sistema eléctrico tenga la capacidad cuando existan pérdidas de alimentación, ¿no? Es decir, cuando tengamos fallas, tengamos un excesivo demanda y haya pérdidas de voltaje, pérdidas de corriente, de acuerdo a una falla ya en la red de transmisión, ¿no? Y también cuando se tiene una pérdida de alimentación auxiliar, pues es necesario de recurrir con los seccionadores. Dependiendo de la separación entre las fases que tenga el seccionador, va a depender el nivel de tensión por el cual se ha seleccionado el seccionador y las características de montaje. Podrá ser un único motor sobre los 3 polos o dependiendo de la robustez del equipo,
podrán ser un transformador, o digo, un motor o varios, o si la separación es muy grande, ¿no? Al tener, a veces es más económico tener, por cuestiones de diseño de un seccionador, tener varios motores a tener un solo motor que tenga una serie de sistemas de transmisión de engranes que pueda aperturar los tres. Y esto va a depender de que si es monofásico o trifásico nuestro seccionador. De acuerdo a esto, pues vamos a tener ciertas protecciones, ¿no? Hemos estado hablando de las protecciones que acompañan a un interruptor, a un seccionador, como una protección de sobreintensidad, a una protección de sobreintensidad direccional. Entonces vamos a platicar un poquito de cada una por una, para poder entender y abarcar un poquito más el tema de la protección sobre la intensidad, ¿no? Por ejemplo, nosotros para determinar las protecciones necesarias en una instalación, necesitamos disponer de la información completa de esta, ¿no? O sea, nosotros, la utilización, como habíamos platicado, conocer la incidencia de la energía, de la carga, del mismo sistema eléctrico, y para ello nosotros necesitamos determinar una planificación general de los sistemas de protección, es decir, cuál vamos a utilizar de todas estas que tenemos en la lista. Primero, antes que nada, pues necesitamos un conocimiento detallado de la red e instalación a proteger, ¿no? Nosotros no podemos determinar si se ocupa cierto tipo de protección sin antes conocer plenamente la carga que vamos a conectar, ¿no? Por ejemplo, yo no puedo conectar una protección de sobreintensidad si está muy sobradísimo nuestra subestación, nuestra alimentación o nuestra subestación eléctrica, ¿no? A lo mejor mi problema es que tengo dos alimentaciones y no puedo sincronizarlas, ¿no? Entonces yo utilizaría una protección diferencial de línea, ¿no? Es la importancia, ¿no? Como lo vemos aquí, de seleccionar cuál tipo de protección es la que yo voy a utilizar. Y todo esto, pues, para poder garantizar un sistema, ¿no? También involucra las configuraciones de la subestación que vimos al principio, para poder dar selección de la protección adecuada. Nosotros no vamos a poner una protección diferencial de barras a un sistema donde únicamente, un sistema de barra simple, ¿no? Donde únicamente voy a tener un interruptor. Entonces, pues nada más sería un gasto en vano, ¿no? De nuestra protección. O no vamos a tener protecciones de subestación, de sobretensión y subtensión, si es que nosotros estamos cerca del suministrador y pues no tenemos esos problemas, ¿no? En conjunto, pues tenemos nuestra protección de sobreintensidad, que como su nombre lo dice, pues es de acuerdo a un valor que le es ajustado a un relé, y va a mandar la señal de actuar en caso de que los parámetros que nosotros registramos sean excedidos por la carga, ¿no? Entonces, va a mandar la señal de apertura del circuito, porque pues ya no es segura, ¿no? Ya no es seguro ni garantía ese tipo de suministro. Aquí la ventaja es que es una de las protecciones más usadas hoy en día. Si en todos lados nosotros vamos a tener protecciones de sobreintensidad, pues ya de que es un problema muy común dentro de la industria, ¿no? Ya de que nosotros siempre conectamos carga de más, por lo que provoca pues una mayor demanda de carga, ¿no? Y que de lo diseñado el sistema, ya sea por un mal diseño que el sistema eléctrico, por ejemplo, que como lo habíamos mencionado en el ejemplo anterior, al principio de la plática, que tengamos una carga, nosotros hayamos diseñado para cierta carga el sistema eléctrico, y no hayamos escuchado que tenemos que tener ciertos criterios, ¿no? Como siempre pensar en futuras ampliaciones. Entonces, que se amplíe la carga de la instalación, por
por lo tanto, pues tener una mayor demanda, ¿no? Y generando una sobreintensidad que puede dañar desde mis conductores hasta mis equipos más costosos, ¿no? Dentro de mi sistema eléctrico, ¿no? El principio de funcionamiento de estas sobreprotecciones de sobreintensidad se van a clasificar en dos partes, que es a tiempo independiente y a tiempo dependiente, ¿no? Con donde el relé va a operar siempre al mismo tiempo que suceda la sobreintensidad, ajustado, claro, de acuerdo al tiempo de reacción de su electrónica, ¿no? Y pues de tiempo dependiente que operará en un tiempo en función al valor de corriente, ¿no? Que esté en constante demanda, ya que sea mayor o menor a esta, ¿no? O sea, va a ser de acuerdo a un valor que nosotros, dependiendo, va a ser de acuerdo a un valor específico que nosotros introduzcamos en el relé, y pues ya sea menor o mayor si no cumple una de esas condiciones, pues la unidad instantáneamente pues va a mandar la apertura del interruptor, ¿no? En cuanto a los inconvenientes, pues es protección de selectividad. Entonces, como nosotros pues, tenemos siempre una sobretensión, o sea, pensar en una futura ampliación, necesitamos también de sustituir y no lo pensamos tampoco en la protección. Para una futura ampliación, pues también se tiene que pensar en la sustitución del mismo relevador, ¿no? Del mismo equipo. Tenemos nosotros nuestra protección de sobreintensidad direccional, donde pues vamos a digamos que dejar un poquito de lado ese problema de selectividad, ya que están conformados por dos elementos, ¿no? Un elemento direccional y un elemento de sobreintensidad, ¿no? Donde para quitar ese problema de selectividad de la protección de sobreintensidad, nosotros vamos a controlar el sentido de la circulación de la potencia, ¿no? Es decir, que cuando tenga nosotros un suministro eléctrico que el fallo venga desde un pico de voltaje, un pico de corriente desde el suministrador, pues va a poder saber cuál es la dirección del fallo, ¿no? Si es directamente del suministro, es directamente de la carga conectada, y pues permite la actuación del elemento de sobreintensidad cuando la corriente circula en un sentido determinado, ¿no? A lo mejor yo ajusto mi protección de sobreintensidad únicamente para cuando yo tenga fallos en mi carga, ¿no? Conectados directamente, no tanto para mi suministro eléctrico, o si no viceversa. A lo mejor yo tengo electrónica controlada, conectada dentro de mi sistema eléctrico, donde yo ya a lo mejor en la carga ya corregí todos los problemas de calidad de energía, ¿no? Yo ya instalé un banco de capacitores, yo ya instalé un filtro de rechazo para poder filtrar todas esas armónicas que afectan mi sistema, y mi mayor problema va a ser el suministro eléctrico, ¿no? Todos esos picos de voltaje, todos esos picos de sobrecorriente. Entonces yo voy a poder direccionar esta protección al sentido de que me proteja más bien de las irregularidades del flicker que pueda tener mi sistema eléctrico, ¿no? De alimentación. Como siguiente punto, pues seguiría la protección de distancia o impedancia, donde presentan varias desventajas, ¿no? Que como principio de funcionamiento, pues como su nombre lo dice, van a ser mediante una impedancia y va a ser a distancia. Esto es decir, que para una línea en concreto, vamos a nosotros ingresar un valor de impedancia calculado y se corresponde al valor de distancia también, que es por ello que se les conoce como protección de distancia, ¿no? Porque va a ser de acuerdo a una impedancia calculado conforme a un valor de distancia, ¿no? Permite realizar esto con qué efecto, ¿no? Ya que va a permitir
realizar temporizaciones para aumentar la selectividad de la protección. Es decir, que yo voy a poder, al ingresar estos valores de distancia o impedancia en la programación de mi relevador de la protección, yo voy a poder temporizar el disparo de mi interruptor, ¿no? Por ejemplo, puedo aumentar la selectividad de la protección y también es útil para labores de mantenimiento, ¿no? Que yo tengo un mantenimiento programado, o ya es un mantenimiento correctivo, pero la falla, digamos que no afecta directamente con nuestro sistema eléctrico. Entonces, al tener una protección, distancia y impedancia, yo voy a poder, digamos que temporizar o agendar esos tipos de mantenimiento, ingresando todos esos valores, ¿no? De falla y de impedancia que me resulta. El cálculo de la impedancia ya lo realiza el relevador a partir de las medidas de intensidad y de tensión de cada fase, ¿no? Utilizando su matemática es muy sencilla. Calcula la impedancia mediante la corriente sobre el voltaje que está midiendo. Siempre van acompañados de unos toroides para medición del circuito, de lo que está pasando, de lo que está fluyendo, del flujo de carga que está pasando por el interruptor. Y pues en caso de que ocurra una falla a tierra, una falla línea, una falla línea, la intensidad aumentará muchísimo, ¿no? Entonces, al final del día, pues utilizan el mismo fundamento de las anteriores, ¿no? Que va a aumentar la intensidad y la tensión disminuirá, haciendo que el valor de impedancia medido sea muy inferior, ¿no? al nominal de la línea. Entonces nosotros al ingresar un valor nominal de la línea de impedancia y tener una diferencia, pues va a traducirlo la protección en que algo está pasando, ¿no? Como siguiente punto, pues que nos puede servir para una protección diferencial de barras como teníamos anteriormente en las configuraciones de barras. Pues nos va a servir en cuando tengamos más de una barra, ¿no? Y esta consiste en realizar un balance de intensidades que entran y salen de su zona de protección y se dispara en el caso de desbalance. Es decir, nosotros tenemos un balance entre nuestras alimentaciones, entre nuestras barras de alimentación, para que esa armonía que platicábamos en el sistema eléctrico, y en caso de que se desbalance este sistema, esta protección se va a disparar, ¿no? En concreto, pues la zona de protección abarca desde los transformadores de intensidad hasta las barras, ¿no? O sea, nosotros tenemos un TC, un transformador de corriente, que va a estar midiendo constantemente, es el toroide que les platicaba. Va a estar midiendo lo que está pasando entre ambas barras, entre las zonas del interruptor y el transformador. Y entonces, en caso de un desbalance en esa zona, va a disparar esta protección, ¿no? Para subestaciones con configuración de barra simple, es muy poco probable que se añada este tipo de protección, ¿no? Pero sin embargo, pues para las protecciones de doble barra es muy común, y la protección tiene que conocer en todo momento la topología de la instalación, es decir, la posición de los seccionadores y el interruptor de acoplamiento. Las protecciones, por ejemplo, ya de más, cuando utilizamos una línea, por ejemplo, la protección de diferencial de línea, pues básicamente siguen el mismo funcionamiento, ¿no? Nada más que esta compara las intensidades entre ambos extremos de una línea, ¿no? O sea, ya podemos utilizarlas en una sola línea, donde vamos a medir las intensidades entre los extremos de una línea, y las intensidades medidas en un extremo de la línea son enviadas por comunicaciones al relevador de una subestación, ¿no? Del otro extremo
y viceversa, así realizando una conexión más concreta y teniendo una comunicación constante. Una protección diferencial del transformador se rige por el mismo principio que las dos anteriores, ¿no? Que siempre va a ser un diferencial entre los devanados, un diferencial entre las intensidades, ya sea de las barras, ya sea de las líneas, nada más que aquí lo vamos a ver entre los devanados, ¿no? Y de acuerdo a esto, pues ya tenemos una sobretensión que ya hemos platicado anteriormente, una protección de sobretensión y subtensión, que va a ser de acuerdo a como su nombre lo dice, un exceso de tensión, una subtensión, que es decir, otra línea, que tenga nuestros mismos fallos en cuanto a tensión. Y como último, pues nuestra protección de frecuencia o fallo del interruptor. Es decir, que estas no únicamente van a entrar frecuencia, pues como su nombre lo dice, ¿no? Y fallo del interruptor igual, ¿no? Cuando falla nuestro interruptor, todo esto mediante relevadores. Ya una vez identificando todo este tipo de protecciones, todo este tipo de seccionadores, nosotros hemos estado platicando mucho sobre una telecomunicación, sobre información que se envía de elementos a otros, o a lo mejor hasta de subestaciones a otras, en el mismo sistema eléctrico, ¿no? Todo esto, pues como lo habíamos platicado, como se los prometí, vamos a platicar cómo funciona, que es mediante una teleprotección o un teledisparo, donde son los dos medios más importantes para poder realizar esa comunicación. Como primer punto, pues nosotros tenemos nuestra teleprotección, donde donde a diferencia de un teledisparo mejora la protección de distancia, es decir, que va a ser complemento de las protecciones que habíamos visto anteriormente. Ya ven que algunas utilizaban, por ejemplo, la de impedancia de distancia, utilizan de ingresar ciertos valores de distancia para poder calcular la impedancia que está por definida en el sistema. La teleprotección permite una gestión remota de los relevadores, de forma que no sea necesario desplazarse hasta la subestación para ver los ajustes que están ingresados en el relé, o sin tener que ir a modificarlos o descargar el registro de los osciloscopios que están integrados, ¿no? De no estar tener un monitoreo físico del relé, ¿no? Del interruptor de la protección, sino que esto pues vamos a poder hacerlo remoto mediante pues una programación, y pues se puede controlar todo de forma local conectándose a un circuito lógico programable remoto mediante una dirección IP que es asignada por la configuración del mismo relevador, ¿no? De protección. Una forma de lograr esto es a través de un sistema de información y gestión remota, ¿no? De equipos en subestaciones, que es desarrollado por una red eléctrica en muchas de las subestaciones, donde es necesario conectar un relé mediante un puerto de Ethernet, que es lo más utilizado en la comunicación entre subestaciones, y un cable de categoría, un UTP, por lo general se utilizan de categoría 5 para arriba, para poder garantizar el correcto traspaso de información. Ya ven que esos cables están protegidos con una malla que, como se utilizan grandes cantidades pasan por cables que tienen grandes cantidades de inducción, pues pueden modificar mi señal, ¿no? de comunicación. Lo que se denomina ruido eléctrico, algo muy parecido a lo que sucede con los armónicos de potencia, ¿no? La comunicación se realiza entre dos relés a diferentes distancias, o es decir, entre subestaciones o entre dos diferentes lugares de control. Un teledisparo
a diferencia de una teleprotección, pues únicamente va a mandar una orden, ¿no? Una orden al interruptor, que es lo que habíamos platicado todo el tiempo. O sea, vamos a enviar una orden de disparo que va a ser recibida por el equipo de control del interruptor y va a poder nada más recibir esa orden y el mismo equipo de receptor, el equipo receptor va a traducir esa información, ¿no? Se conoce como telecontrol al control remoto de las subestaciones. Que es decir, que está realizado desde un centro de control de la compañía eléctrica. Y va a ser mediante la recepción de señales y alarmas que permitan dar a conocer al operador el estado y tipo de instalación y la emisión de órdenes, ¿no? O sea, vamos a tener aquí las grandes diferencias, ¿no? En un teledisparo siempre nada más vamos a tener únicamente el envío de una señal, digamos un tipo de señal donde indique mi orden, y nuestra teleprotección, pues nosotros vamos a tener una comunicación constante con nuestro equipo de protección y nuestro centro de control, ¿no? En el teledisparo, pues esta actúa directamente sobre las bobinas del interruptor, es decir, no hace triangulación de información, o sea, únicamente directa, manda el envío de un disparo de interruptor y obedece, ¿no? La desventaja aquí de un teledisparo es que los motivos para enviar una orden de teledisparo dependen del criterio de cada compañía, ¿no? O sea, si la compañía detectó una sobretensión, pues va a mandar un sobredisparo, un teledisparo, ¿no? A diferencia de una teleprotección que va a estar en constante medición de lo que sucede con el circuito. Estos dos funcionan mediante una onda portadora que es un equipo que emite y recibe señal de muy alta frecuencia, ¿no? El mismo sistema que utilizan las redes de transmisión, ¿no?, de radio, que utilizan una onda portadora que va a mandar una señal que va a estar en constante recepción y con un equipo receptor y un equipo de emisión. De acuerdo a esto, también va a permitir la comunicación entre las subestaciones utilizando un medio físico, ¿no?, como que son los cables de potencia. Es lo que platicamos al principio del tema, que vamos a tener una conexión, ya sea por un cable que tiene de UTP o de Ethernet entre subestaciones, y va a conectar las dos subestaciones, ¿no? Se conecta con el equipo de teledisparo o mediante una fibra óptica, ¿no?, que es mediante un dispositivo multiplexor que va a ser nuestro receptor de la orden, ¿no? Para nuestra comunicación, nosotros vamos a poder lograr la comunicación mediante bobinas de bloqueo, transformaciones de tensión capacitiva, unidades de acoplo y transformadores diferenciales, ¿no?, que van a ser al final nuestros equipos que vamos a utilizar para poder realizar la comunicación, ¿no? Por ejemplo, una bobina de bloqueo, su misión es no permitir el paso de ondas de señal de alta frecuencia a la subestación, actuando como barrera, ¿no? Por si para ello las bobinas presentan una impedancia al paso de la onda directamente proporcional a la frecuencia, ¿no? Digamos que vamos a tener una barrera ante ondas de alta frecuencia, donde vamos a disponer de una impedancia muy elevada. Vamos a poner un ejemplo, por ejemplo, la señal de comunicación con una frecuencia muy elevada presenta una impedancia elevada, pero la onda de potencia presenta una impedancia baja, ¿no?, lo que permite su paso hacia la subestación. Es decir, si nosotros tenemos una impedancia elevada, nosotros vamos a tener, es viceversa, ¿no?, una frecuencia muy elevada. En cambio, si nosotros tenemos nuestra onda de potencia menor, pues vamos a tener un correcto paso de la onda, y podemos filtrar esas ondas que
parásitas que pueden ingresar en nuestro sistema, ¿no? Únicamente recibir las que tenemos, las que requerimos. Y para esto, pues pasamos con nuestros transformadores de tensión capacitivos, que su comportamiento es el contrario, ¿no? A las bobinas de bloqueo, que estos introducen la señal de alta frecuencia a la línea y sacan de la misma en el otro extremo, ¿no? O sea, dispone de un condensador que presenta una impedancia inversamente proporcional a la frecuencia, así que la onda, por decir, de 50 Hz que ve el capacitor, con una impedancia elevada, pero la onda de comunicaciones lo ve como poca impedancia, ¿no? Y por tanto, pues funciona correctamente, ¿no? Las unidades de acoplo, pues son cajas conectadas en el soporte del sistema capacitivo, como su nombre lo dice, y que alojan los elementos que permiten sincronizar la señal que pueda ser captada, ¿no? Únicamente vamos a sintonizar la señal, ¿no? Para sintonizar mediante un efecto capacitivo, sintonizar nuestra señal que requerimos, ¿no? Y por último, pues nuestros transformadores diferenciales, ¿no? Que son necesarios únicamente en el caso de una comunicación fase-fase en la subestación emisora. O sea, sirven para dividir la señal generada por el equipo de onda portadora en dos ondas de la mitad de potencia de cada una, y la subestación receptora es el inverso, ¿no? O sea, traduce, digamos, que ese cambio, esa división de la onda para poder tener una comunicación eficaz y poder tener todo este sistema, ¿no? Como siguiente, pues nuestra onda portadora, que pues como lo veíamos en la imagen anterior, pues que emite y recibe la señal, ¿no? Ante la actuación del equipo de teledisparo, digamos que es lo más utilizado, lo más común, lo más sencillo para poder realizar estas comunicaciones, ¿no? Únicamente mandamos una onda de cierta frecuencia para poder tener un equipo de recepción, un equipo de emisión y uno de recepción para recibir esa orden de disparo. Y por último, pues es el equipo de teledisparo, ¿no? Que es con el que parten las órdenes de teledisparo y protección, ¿no? O sea, vamos a tener si recibimos una orden de teledisparo, de teleprotección, pues vamos a tener que requerir de este equipo de teledisparo, ¿no? Hasta aquí sería todo. No sé si tengan dudas sobre esta larga charla. Muchas gracias, ingeniero. Hasta ahorita no veo en el chat y durante toda la sesión no vi dudas. No sé si alguien quisiera abrir micrófono y preguntarle. Que aprovechen al experto el día de hoy. ¿No? Creo que fue muy claro hoy, ingeniero. Ok. Bueno, pues muchas gracias entonces por la invitación y la atención, maestra. De nada, pero acaba de llegar una pregunta. Ya me estaba adelantando. Sí, ya, se nos estaba yendo. Dice, la norma 61850, nomás es una duda, es mi duda en su utilización. O sea, lo que quiere saber es El uso en que se debe utilizar. Ya. O sea, la aplicación de la norma 61,000. Sí, sí, 61,850. Sí, creo que sí, ¿no? Sí le entiendo eso. El alcance de la automatización de una subestación. Sí, entonces, sí, es entonces de la IS, ¿no? Pues el alcance de la automatización de una subestación, pues ahora sí que es el alcance entre la comunicación de las libranzas, de las subestaciones.
La utilización de esta norma va a ser de acuerdo a la aplicación que nosotros tengamos de la misma subestación. Es decir, como lo platicamos en la presentación, ¿no? O sea, nosotros tenemos diferentes tipos de conexión. En esta presentación nosotros utilizamos la conexión Ethernet. Estuvimos platicando de la conexión Ethernet. Sin embargo, en esta norma, por ejemplo, nos da apertura a más tipos de comunicación. Por ejemplo, hay tipo Modbus, donde pueden hacer digamos que unas soluciones en el estándar de los productos. Muchas veces va a depender de las marcas utilizadas para los equipos y la selección de equipos, ¿no? De la red que utilizamos. Sin embargo, no es una limitante el poder tener una automatización constante de nuestra subestación. Por ejemplo, en México, en la Comisión Federal de Electricidad, se basan en sus homólogas, ¿no? Que son las normas, por ejemplo, las NMX, por ejemplo, la J16 para el tipo de selección de la comunicación y la protección de un transformador, donde va a indicar la actualización del tipo de disparo, del tipo de protección que es utilizado de acuerdo a tipo de disparo, ¿no? De la tecnología que se va actualizando. Pues digamos que como utilización, pues puede ser como un régimen de actualización de nuestro mismo sistema eléctrico, ¿no? Es muy importante, como en todas las normas. Digamos que yo siempre tomo una norma como un instructivo, ¿no? De lo que podemos realizar en una subestación, ¿no? Si nosotros tenemos como guía nuestra norma, nuestra 61850, para un diseño de una subestación, y para automatizarla, pues ahora sí que podemos tener un sistema eléctrico confiable, ¿no? Siguiendo paso a paso lo que nos dispone la norma, ¿no? Los requerimientos técnicos mínimos. Muchas gracias, ingeniero. No sé si alguien más tiene alguna otra duda. No, alguien más que tenga una duda, que quiera comentar algo con el ingeniero. Pues creo que no, ingeniero, creo que fue muy clara toda su explicación. En verdad le agradecemos todo su apoyo y esta gran charla, estos 2 días. La están agradeciendo por su presentación y pues nosotros confiamos de que va a ser la primera de muchas conferencias con las que podemos trabajar. Sí, esperemos que sí. Muchas gracias. Y pues les agradecemos a todos los asistentes por su atención. Sobre todo les agradecemos al capítulo estudiantil de Guatemala, que tuvieron bien aceptar este reto de hacer esta charla con nosotros. Y pues nada, quedamos a sus órdenes y solo los invitamos a los últimos eventos que tenemos. Ricardo ya no pudo estar con ustedes. Les recordamos las redes sociales en las que estamos. El canal de YouTube es del capítulo y nosotros nos vamos a dedicar a enviarles la información. Ingeniero, usted nos mandaría ya la presentación completa, como usted me indicó, ¿verdad? Sí. Ok, cuando el ingeniero nos mande la presentación completa, que creo que les quiere poner información adicional, en cuanto la recibamos, se las haremos llegar y en estos días subiremos estas 2 charlas a nuestro canal de YouTube para que las puedan estar viendo y de todos modos ya está en el Facebook para que no dejen de verla. Les recordamos también las redes sociales del capítulo estudiantil de Guatemala, en los que realizamos este evento. No se olviden de todos los eventos, sobre todo este fue el ámbito estudiantil que ellos manejan. Nosotros ahorita tenemos de sección una plática de Industria 4.0, por si alguno está interesado. Y para celebrar el PES Day, hasta ahorita tenemos 3 eventos, de los cuales muestro 2.
bueno, un curso de sistema de pasatierras con el maestro Ruelas y también sabe interpretar los estudios de calidad de la energía con la ingeniera Arely Hernández. Y para agosto vamos a tener un mini curso de diseño de instalaciones eléctricas. Así que yo los dejo, por nuestra parte fue todo. Ingeniero, muchísimas gracias, un placer trabajar con usted. Gracias. Hasta luego a todos.